Bueno, eh, a ver, no sé, me suelen aparecer, ahí está. Bueno, otro de los eventos importantísimos de estos primeros años em, del siglo XX es la reforma universitaria, que también tuvo una repercusión notable en el resto de América, aunque nunca llegó a ser tan radical como lo fue en la Argentina, que culminó con la gratuidad absoluta. ¿Sí? Pero sí los principios de autonomía universitaria, del cogobierno, de la libertad de cátedra, etcétera, etcétera, tuvieron una gran influencia en todo el continente. Y si ustedes repasan el documento liminar, que se dice que lo hizo, ay, ¿cómo se llama este hombre? Se me fue ahora. No importa. Eh, el documento liminar se dirige la Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Es muy interesante eso también. Y otro dato curioso, ven, acá están los estudiantes tomando el rectorado de la universidad que está en la Manzana Jesuítica, al lado de la iglesia de San Ignacio. Si uno pasa ahora, no sé si conocen Córdoba, no la va a encontrar este frontispicio, porque ese fue transformado en un estilo entre colonial, para decirlo, y bávaro, del rococó del sur de Alemania, por el arquitecto Kronfuss, que vamos a ver un poquito más su influencia en el campo de la cultura. Y pensando que toda esta primera etapa de rescate de bienes eh, culturales como patrimonio es básicamente de arquitectura y con un criterio que ya vamos a ir viendo, sobre todo la clase que viene. Después de esa primera etapa tan aristocratizante de Larreta y Rodríguez Larreta, obviamente se llama este hombre, y Miguel Cané, y esa primera generación eh, de gente que empieza a valorar lo español o la herencia española que podíamos acarrear por estas razones que ya comentamos, aparece en el gobierno la Unión Cívica Radical, con un personaje en su primera presidencia como Hipólito Yrigoyen, y con incluso la adhesión de gente de aquella gran burguesía, como Marcelo T. de Alvear, que se van incorporando en esta visión desde un lugar más o menos romántico, más o menos eh, eh, progresista, por decirlo, pero vuelvo, no están exentos de reprimir de manera como se reprimió, pero también la Semana Trágica o el mismo o la misma huelga, sobre todo la segunda, de las Patagonias en el año 21. Pero bueno, tenemos esta efervescencia, tenemos esta revalorización y tenemos, por ejemplo, ya en 1925, gobierno de Marcelo T. de Alvear, intendente Carlos Noel de la ciudad de Buenos Aires, de la capital, y un plan de estética edilicia que no se cumplió en todo, pero por ejemplo, dejaba esto, es el Puente Alsina, a mí en lo personal me parece espantoso, pero una característica muy propia de esa época era tratar de revestir de españolidad a la arquitectura que hasta ese momento era básicamente italiana en cuanto a lo más popular y francesa
o italiana mismo, también la Casa Rosada, la completó Tamburini, el Teatro Colón, Tamburini, Meano y un belga Jules Dormal, el Congreso de la Nación, Vittorio Meano, italianos y por ese estilo. Bueno, pero ellos querían recuperar o disfrazar de españolidad algo que ya no tenía, y que encima Buenos Aires, porque se habla de estilo colonial, y vamos a ver algunos ejemplos, pero se toma una versión de mucho prestigio, se toma la ciudad de Lima y Quito como referencias, o el Potosí, cuando la arquitectura de Buenos Aires era muy, muy austera. El desarrollo de la ciudad de Buenos Aires es durante el siglo XVIII. La arquitectura tiene base más de prestigio ya neoclásica, o un poco de rococó por ahí también. No es el barroco, ni siquiera el de Córdoba, el, el- el que se construye acá en Buenos Aires, ni el de las misiones jesuíticas, ni nada que se le parezca. Pero bueno, y aparece esta cuestión del bicromatismo, esos dos colores, que en realidad es una característica muy de Andalucía, Cádiz, Sevilla, porque y se ve también en Brasil, donde la piedra para tallar las cornisas, las molduras, los relieves arquitectónicos decorativos, era una caliza y el resto era ladrillo y se revocaba y se encalaba. Acá en Buenos Aires, como era todo ladrillo, aún las molduras, pilastras y todo el ornato que se podía hacer, o que requería la arquitectura de ese momento, se hacía en ladrillo, la iglesia del Pilar, en la Recoleta, que es la que conserva el lineamiento más. Y es ya, si bien tiene una raigambre anterior, ya es de cierto neoclasicismo, aunque el interior es muy barroco, pero ese tipo de cuestiones son características propias. No hay una arquitectura colonial. Estaba la arquitectura del momento que predominaba en España, pero sobre todo en el sur de España, que era de donde venía el grueso de los conquistadores, de los pobladores y demás, los artesanos, etcétera, y se adaptaba a las posibilidades de cada lugar. Pero bueno, ese es otra de las características que tiene esto. ¿eh? La independencia de Cuba, esto que repasamos en el otro. Otra cosa interesante del krausismo de Irigoyen. Y de Victorino de la Plaza, que fue el último presidente conservador, completó el mandato de Sáenz Peña. Ese krausismo los impulsa, por suerte, a mantener una neutralidad en la Gran Guerra Europea, que tuvo incluso sus ventajas comerciales y algún tipo de, de vino bien en cuanto al no alineamiento en una conflagración que no nos correspondía. Bueno, las ilustraciones sobre lo que pasaba en América. Y vamos a hacer un repasito, porque de paso que lo tengo, lo aprovechamos, porque tiene que ver con ese clima cultural que va a obligarnos, de alguna manera, o que va a impulsar, mejor dicho. Ahí estoy grabando, ¿no? No me acuerdo. Sí, sí, profe. Está. Bueno, va a quedar bastante fea la grabación. Que va a tener que ver con ese impulso a el rescate de las obras del pasado que persistieron, y que persistían hasta la década del 30. Bueno, este hombre, nacido en lo que era el Imperio Austrohúngaro, en la zona de Hungría, gana un concurso en 1910 para la Facultad de Ciencias Económicas, que nunca se hizo. Él, se supone, que no hay demasiadas confirmaciones, viendo el clima de beligerancia que crecía en Europa, traslada rápidamente a toda su familia
y se instala en Buenos Aires. Eh, Pasa que al no hacerse ese proyecto que había ganado, no cobra todos los honorarios, solo sí, por el premio en sí, instalado ya en Buenos Aires, empieza a trabajar como arquitecto, bueno, ejercer la profesión de manera liberal. Y él usaba un lenguaje particular, que es el modernismo, que en Alemania se llamaba Jugendstil, trabajó mucho en el sur de Alemania, tiene obras en San Petersburgo, una sinagoga que desapareció con el nazismo, creo que era en Múnich, eh, y también obras en todo el Imperio Austrohúngaro en un estilo que se llamaba en Austria Secession, la secesión, que es el último estilo decorativo, y en Alemania Jugendstil, estilo joven, que son varios de los nombres que tiene el Art Nouveau, que en sus variantes regionales. El Art Nouveau es particularmente de Francia y de Bélgica, pero nosotros teóricamente es el modernismo el nombre que los agrupa a todos, pero acá en la Argentina y popularmente se llama más Art Nouveau. Pero bueno, entre ellos, entre las obras que hace están el portal del cementerio alemán, ahí en la Chacarita, y la capilla de responsos. ¿Eh? Este es un estilo que parece un neoclasicismo simplificado, es mucho más geométrico, tiene elementos distintos, bueno, no vale la pena hacer toda la descripción, pero es lo que traía como cultura arquitectónica desde Austria y Hungría. Eh, Hace una obra para José Martínez de Oz, el abuelo del nefasto, el hijo del que financia la campaña del desierto, a la conquista de la Patagonia, que estaba casado con la hija del Ramón Cárcano, un político célebre de Córdoba, y ahí durante la obra y cuando se inaugura la casa, que yo, lo conoce este Ramón Cárcano y lo invita a ir a Córdoba. Trabaja en arquitectura en la ciudad de Córdoba, en como director de arquitectura de la municipalidad y también después en la provincia. Tiene una obra notable, pero lo más interesante de todo esto, vuelvo a, fíjense el tipo de arquitectura que usaba acá en Buenos Aires, este palacete en Barrio Parque es del mismo estilo, existe todavía, no me acuerdo si es una embajada. En Córdoba tiene algunas obras también de este orden, el Museo Carafa, eh, pero empieza a utilizar elementos de la arquitectura colonial, que en realidad son del barroco español, el barroco, de manera muy, muy temprana. ¿Qué pasa? Hace otra cosa más interesante, empieza a dibujar toda la arquitectura colonial que encuentra, que en Córdoba había sobrevivido mucho más y mejor que en Buenos Aires, porque digamos, la burguesía cordobesa era más tradicionalista y más arraigada a esa tradición española. No se sabe exactamente por qué se enamoró de esas arquitecturas, de esos edificios, que el nivel de detalle del dibujo es soberbio, son obras de arte y aparte permitieron muchas reconstrucciones o restauraciones posteriores, porque en los casos en que había desaparecido algo, el tipo investigaba con viejas fotografías, alguna acuarela, y podía rearmar la idea de lo que había sido, pese a esas alteraciones, que ya les digo, en Córdoba no eran del tamaño de lo que había sido en Buenos Aires. Aquel portal que mostraba al principio de esta presentación es un dibujo hecho a imagen y semejanza, no es de él, pero es a imagen y semejanza del arquitecto. Pues tuvo mucho impacto, sobre todo en los estudiantes de arquitectura, que estaban armando, entre otros, la reforma, porque también en Buenos Aires había movilización, se adelantaron los cordobeses, que era la universidad más antigua del país, y por lo tanto la más rancia y la más insoportable en cuanto
a los métodos de enseñanza, el poder de los profesores, las camarillas, era terrible. Bueno, algunos suponen, autores suponen, y es bastante factible, que como los jesuitas que hicieron la gran arquitectura de la época del colonial, es anterior al virreinato incluso, es más del siglo XVII y principio del XVIII, esa arquitectura barroca tiene mucho que ver con arquitectos y hermanos jesuitas del centro de Europa. Y entonces Altagracia, Santa Catalina, muchas de las obras del barroco cordobés tienen mucha influencia de aquella arquitectura que él habrá visto en su Hungría natal, en Austria, en el sur de Alemania y demás. Y ese parentesco aparentemente es el que lo motorizó a hacer todo este trabajo, todo este rescate. Esta es la Casa de los Allende, que sobrevivió hasta la década del 70 en Córdoba. Esquinas, portales, detalles de decoraciones. Esto es un pretil, se llama. Estos copones que coronaban los edificios, que son invariantes muy, muy tradicionales de España también. ¿Eh? Pero también se las tomó con arquitectura rural, con arquitectura porteña, que estaba desapareciendo, de Salta. El Cabildo de Salta prácticamente lo reconstruyó porque estaba muy alterado por divisiones. Ha habido subdividiendo, porque no permaneció en poder de la provincia, digamos, el Cabildo de Salta. Pero esta reconstrucción permitió la restauración posterior que hizo el arquitecto Busquiazo. La manzana jesuítica, como reconstruyendo allá está el Colegio Montserrat, este es la universidad, eh, la Catedral de Córdoba. Ah, perdón, sí, lo había hecho él. Y él, se me había pasado, el Arco de los Virreyes en la Recoba Vieja. Y empezó a utilizar esa arquitectura, ya les digo, con fruición en obras particulares. En cambio, en los edificios más institucionales, arma esta parte, esto era la legislatura de Córdoba, es el único caso con un salón elíptico muy del rococó, del sur de Alemania, de fines del siglo XVIII. La sala es muy de ese estilo. Esta es la fachada, no tiene nada de neocolonial. Y en el portal de entrada al rectorado, donde estaban ahí parados los estudiantes en la toma del 18, lo transforma en una cosa medio camino entre la arquitectura colonial y colonial, siempre entre comillas, ¿no? Y esa arquitectura de Bavaria que había encontrado que de alguna manera se planteaba ahí. Y el Colegio Montserrat es un caso aparte porque ya es un neocolonial absoluto hecho por un arquitecto cordobés, Jaime Roca. Tiene un caso muy interesante que se llama hoy por hoy el barrio Cronfus, está muy, muy deteriorado. Los vecinos del barrio de San Vicente de Córdoba lo quieren rescatar, pero no tienen apoyo todavía del municipio. Esto ya viene de larga data. Y está en una zona que era marginal, cerca de las vías del ferrocarril y del río Primero, o Suquía, está por acá, eh, cerca de molinos harineros y caleras, que era lo que en la primera industria de gran escala en Córdoba tenía que ver con eso, y es casas para los obreros, casas hechas por el municipio para los obreros, proyectadas por él, de una modernidad notable, porque por ejemplo, todas las casas, todas las habitaciones ventilan hacia el exterior, tienen baño incorporado, y lo único que hace es un lenguaje de este neocolonial o de la restauración nacionalista, le vamos a decir, de una manera muy, muy simplificada.
y generó una verdadera revolución. Es en ese mismo momento que Buenos Aires está haciendo con otro lenguaje arquitectónico las casas baratas de la municipalidad, época también de Hipólito Yrigoyen. Bueno, hoy por hoy esta es la zona de la terminal, por allá está la nueva sede del gobierno, se está gentrificando, en viejos molinos hacen loft, lo que pasa en todos lados con las casas. Pero bueno, ven el estado en que está, es bastante complicado. Volvamos un ratito más hacia atrás para continuar hablando un poco de este clima. ¿Dónde está? No habíamos mencionado el nombre con que se le da académicamente a lo que popularmente se conoce como neocolonial, es la restauración nacionalista. Viene del libro de Ricardo Rojas, santiagueño afincado en Buenos Aires, que escribe después Eurindia. Esto es interesante, porque él habla de las dos tradiciones de una manera bastante idealizada y demás. Es, adhiere al partido de a la Unión Cívica Radical, o sea, está dentro de esa segunda etapa de este nacionalismo que ya toma elementos de la tradición indígena y después se va a proyectar incluso en el Art Deco porteño y de casi todo el país porque tiene sus características que vamos a ir viendo. Pero bueno, sigamos, porque me acordé que no lo habíamos mencionado. Toda esta arquitectura, toda esta cosa empieza a su vez de rescatar una tradición, empieza a proyectarse hacia una modernidad arquitectónica que hasta ese momento no se tenía tanta posibilidades o que no se tenía tan en cuenta, sobre todo para las clases populares. Y acá vemos cómo esto va pasando de una postura muy oligárquica, muy elitista, a una más popular dentro de un poco aquello que hablábamos de la democratización o la democracia. Eran cierta clase ilustrada, cierta clase. Ramón Cárcano era un señor muy de la oligarquía, pero tienen esta visión de mejorar la situación de las clases. Piensen, en Córdoba está el informe de Vialén Macé sobre el estado de las clases trabajadoras, que es de unos 20, 30 años anterior, y es notable en cuanto a ese posicionamiento para mejorar las condiciones de las clases subalternas. Bueno, otras obras siempre en el estilo colonial, es un barroco del sur de España, básicamente la fuente de inspiración, y termina de nuevo recuperando algunos elementos de su lenguaje anterior, pero ya en clave de Art Deco, que toma ciertas cosas eh, de la geometrización, de varias cuestiones que vamos a ver. Pero básicamente, eh, también, bueno, después véanlo con un poco más de tranquilidad. Hay un profesor de teoría de la arquitectura en la Escuela de Arquitectura era todavía de la UBA, que en un estilo muy francés y como teórico de la arquitectura, desdeñando la imitación de la arquitectura española, fíjense que se consideraba que lo moderno, que la Argentina ya había dejado de lado ese pasado, pero también dentro de ese lenguaje tradicional es muy moderno en cuanto a la concepción espacial. Busca mucha luz, mucho dinamismo, anticipa de alguna manera la modernidad, también converge. Y este hombre, aún desde esa postura, en la discusión que da la revista de arquitectura, esta es la que no era de Cronfus, pero esta portada de la revista de arquitectura que la hace el Centro de Estudiantes, eh, descalifica al intento de recuperar aquella, eh, bueno, nos va a quedar poco tiempo. No, no voy a, cualquier cosa la seguimos el miércoles.
reconoce la sinceridad constructiva que tenían esas iglesias coloniales de Buenos Aires y la arquitectura que sobrevivía poca y disfrazada de aquella época. Pero también el Museo Etnográfico toma el arte precolombino, prehispánico, como, fíjense, como auxiliar de los estudios de ornamentación aplicables al arte en general. Está viendo todo un rescate de la tradición y se quiere proyectar hacia la modernidad. Que un poco eso es la idea que estamos empezando a tener de patrimonio. Todavía asociado mucho a la arquitectura, casi en exclusividad, pero prestar atención, pues son cosas que también pasaban en México, que también pasaron en Brasil y en otros países de América. Bolivia, con sus problemas de inestabilidad política mayores que los de la Argentina, Perú y demás, van rescatando toda la Lima que conocemos hoy, tiene mucho de neocolonial, no de colonial. Ellos con el problema de los terremotos perdieron muchos edificios, el Palacio Arzobispal, el Palacio Presidencial, son todos edificios de principios del siglo XX. El deco, y con esto vamos cerrando, en Europa y en Estados Unidos tiene mucho que ver con, con esta exposición que se hizo en París en 1925, que estaba un poco en contra de lo que era la arquitectura moderna, la blanca, la de puramente geométrica, y quiere incorporar elementos decorativos acordes a la época y la encuentran en materiales, bueno, es toda una complejidad, pero 2 años antes de esta exposición se había encontrado la tumba de Tutankamón. Los motivos son muchos tomados de la geometrización del arte egipcio. Fíjense, el cine Luxor de la calle Lavalle, que todavía existe el edificio con otro destino, se puede ver también, pasó acá en Buenos Aires, pero esta es la arquitectura contra la que estaban los del Art Deco. Esto era lo que no les gustaba y era lo que estaba triunfando después de la Gran Guerra. Pero nosotros empezamos a tener, fíjense, esto, geometrización, viene de cierta decoración barroca que el movimiento de la restauración nacionalista había recuperado. Terminamos en Salamone, el portal del Cementerio Azul, las municipalidades a lo largo de varios pueblos, sobre todo el suroeste de la provincia de Buenos Aires. El edificio Cábana. Pero la arquitectura neocolonial, este es Martín Noel, el de la Comisión de Estética de Edilicia, la estancia de Larreta a Celain, la Embajada Argentina en Lima, ellos persistiendo en ese lenguaje, pero que también hacia el final se va simplificando y se va acercando al deco, a la modernidad. Esta era la fábrica, Noel. Cuando la última versión de la fábrica en Barracas, la Boca Barracas. Este es el edificio de la casa de Noelia Escasani en Perú y Rivadavia, con un neocolonial más simplificado que se va acercando al deco. La casa de Ricardo Rojas en la calle Charcas, que se la hace Ángel Guido, un arquitecto rosarino. Fíjense que la biblioteca con los motivos ya más incaicos, mezclados con los elementos coloniales. En las fachadas en Potosí, en muchos de los lugares, como los artesanos eran indígenas, ponían muchos elementos de su vocabulario, de su simbolismo, en lugares donde los españoles no controlaban demasiado. Y entonces el barroco americano tiene, sobre todo en los lugares de gran poder económico, Potosí, Lima, México, tiene mucho elemento de sincretismo. Y finalmente Ángel Guido termina con una de sus
grandes obras, que es el Monumento Nacional a la Bandera, donde hay, si uno ve esa estrella de 8 puntas, viene de este motivo, de estos tragaluces de origen árabe, asumidos por los andaluces, de la arquitectura, y simplificado en un monumentalismo, revestimiento de travertino y demás, pero la estructura ya es de Co. Entonces esa evolución va teniendo, y esa de rescate del pasado, esa idea de rescate del pasado al futuro, va a ser fundamental en la historia de la conservación de los bienes del patrimonio cultural. Hay otras versiones, como el neoplateresco, que nunca hubo arquitectura plateresca en Buenos Aires, o en la época de la dominación española, el Teatro Cervantes, el antiguo Banco de Boston, hoy es ACBC. Y estos empezaron, estos mismos arquitectos, Martín Noel, a tomárselas, que lo vamos a continuar, con el patrimonio o con los bienes del patrimonio, ya sí de edificios del siglo XVIII, durante la dominación española, el Cabildo de Luján, recreado, ¿eh? Era un edificio muy sencillito, con elementos más barrocos, porque les parecía que ese de nuestro pasado era medio pobretón, había que mejorarlo. Esta es la llamada Casa del Virrey, que era el estanco de tabaco. Se llama la Casa del Virrey porque en su ida a, era la mejor casa que había en Luján. Cuando viene de ser gobernador de Córdoba, para ahí y acá se quiere ir para Córdoba para llevar los caudales, lo que fue interpretado por los porteños por un acto de cobardía. Continuaron la casa, estas son sin destacar cuál era lo viejo y qué era lo nuevo, qué era lo original, y también recrea el patio, es una pura fantasía, parece un patio salteño. Miren todo lo elaborado de este. Es distinto el caso de la iglesia del Pilar, que se había conservado prácticamente sin tocar, pero de vuelta se le pintan los dos colores y se hace la casa, esta es la casa de la Dirección de Cementerios. En ese bicromatismo, la Comisión de Monumentos hace mucho tiempo, hace más de 30 años, restituyó el blanco para lo que es colonial y dejó el bicromatismo para lo que es neocolonial. ¿Eh? Se ve que nunca tuvo esos dos colores en las fotos más antiguas. Y después, bueno, ya hablaremos cuando hablemos más específicamente de la Comisión de Monumentos, estos dos casos emblemáticos. Por supuesto, la Casa de la Independencia, que es una reconstrucción, y el Cabildo de Buenos Aires, que si bien las paredes que se conservaron son del siglo XVIII, está muy alterado por una actitud frente a estos bienes que después veremos. Bueno, la última sede esta era la sede de la Comisión Nacional de Monumentos hasta el año 2021. Este recorrido básicamente era para ver un poco ese clima político-cultural que permite ese rescate, que ya les digo, no es solo en la Argentina, es en prácticamente todo el continente e incluso en la parte conquistada a México, en California. Ustedes habrán escuchado hablar del estilo californiano. Los norteamericanos le llaman Mission Style porque lo que quedaban y el poblamiento de esa zona en la última etapa del dominio español fue con misiones franciscanas, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, todas eran misiones franciscanas. Y tenían una arquitectura más abierta, ¿no? Como eran lugares muy poco poblados, la arquitectura era muy abierta y semirurales, no tenían el patio, el claustro y demás. Entonces los norteamericanos le dicen Mission Style y a nosotros nos llega en parte por estos arquitectos, vieron la estancia Celine, pero también por el cine y las mansiones de Hollywood. Entonces todo el rescate de nuestra